El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano dieron parte a los colombianos sobre la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, calificada por el mandatario como el golpe más duro que la fuerza pública le ha dado al narcotráfico en este siglo. Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, se convirtió en los últimos años en un objetivo de alto valor para el Estado colombiano. Desde el mandato de Santos, con la conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta Agamenón, hasta en la captura en el cuatrenio de Duque con la Operación Osiris. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones. Este país lo pide en extradición. Quiero también destacar que sobre este delincuente existen órdenes de extradición y trabajaremos con las autoridades para lograr también ese cometido. El Clan del Golfo tiene presencia en 25 departamentos y en varias regiones de Antioquia sostiene confrontaciones con otros ilegales por la disputa territorial y el manejo del microtráfico. Ese microtráfico había sido el responsable de disputas entre varios grupos que habían generado los homicidios colectivos recientes en el oriente antioqueño, en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca. Según los organismos de seguridad del Estado, hay un plan del Clan del Golfo para copar más territorios y consolidarse donde están. Permitieron que se truncaran los planes de expansión que tenía el Plan del Golfo como uno de los mayores grupos narcocriminales. Planes de expansión que liberan al Chocó de posibles desplazamientos forzados. Según el presidente Duque, alias Otoniel, era el narcotraficante más temido en todo el mundo. Asesino de policías, de soldados, de líderes sociales. Además, reclutador de menores. Se le conoce también por esa demencia que lo llevó a abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes. No solamente estaba en el cartel de los más buscados por narcotráfico y reclutamiento, sino también por abuso de menores, enfatizó el mandatario. Las fuerzas militares, la policía y la fiscalía entregaron detalles de la operación Osiris que permitió la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. En el seguimiento al Clan del Golfo también intervinieron Estados Unidos e Inglaterra. En el mes de enero de este año, se decidió por parte de los organismos de seguridad cambiar los ritmos estratégicos de la operación de búsqueda de Otoniel. Esto, según el general Navarro, permitió identificar los puntos de los anillos de seguridad. Nos fuimos colocando de manera estratégica en el terreno. Esta era una operación que teníamos en diferentes fases. Parte de la nueva estrategia era que Otoniel cometiera errores, al verse cada vez más solo, y la planeación de la operación Osiris es reciente. Esta operación definitiva para dar con la captura de este bandido la planeamos el 15 de octubre del año en curso, a las 8 de la noche en una guarnición de Bogotá. De todas las regiones del país fueron trasladados más de 500 hombres de las fuerzas especiales a la zona. Intervinieron 22 helicópteros en la operación. Clave de éxito para esta operación era lograr el objetivo, mantener el secreto, la sorpresa y mantener la iniciativa. Alias Otoniel quedó en poder de las autoridades a las 3 de la tarde de este sábado. Teníamos claro que se estaba moviendo con 8 anillos de seguridad, los cuales los tenía entre 1 a 3 kilómetros. Se hizo un trabajo de seguimiento satelital con agencias de los Estados Unidos y del Reino Unido, en donde en cada movimiento, con analistas de trazas, con comunicaciones, más de 50 expertos en inteligencia de señales. Al verse cercado, Otoniel empezó a tener una vida nómada. No llegaba a ninguna casa. Ahorita, viendo las condiciones en que fue la captura, con esa patrulla haciendo el bloqueo, estábamos en lo correcto sobre la forma de operación. Según el general Vargas, no fueron fáciles las recientes semanas de Otoniel. Hasta se tenía identificada su alimentación. Durmiendo en condiciones de lluvia, sin acercarse a residencias. Sabíamos qué estaba comiendo, señor presidente. Tenía un plato favorito que es un animal propio de las selvas del Urabá antioqueño y de la frontera con Córdoba.
alias Otoniel, pasó en poder de las autoridades su primera noche en las instalaciones de la DIJÍN en Bogotá. Y en el operativo militar y policial Agamenón contra el Clan del Golfo falleció un intendente de la Policía Nacional que hacía parte de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Como Edwin Guillermo Blanco Báez, fue identificado el intendente de la policía asesinado en medio de la operación Agamenón, en la que terminó capturado alias Otoniel. El policía hacía parte del grupo especializado que lideraba la búsqueda del cabecilla del Clan del Golfo. Un tributo especial como director de la policía y gracias por mencionar al intendente Blanco, héroe del país, precisamente con uno de esos anillos porque el cierre fue exacto, señor presidente, en uno de los bloqueos. A su familia, un saludo respetuoso. El uniformado, junto con su equipo de trabajo, fueron emboscados por miembros del grupo criminal al enfrentarse con uno de los 8 anillos de seguridad de alias Otoniel, disparándole en 2 oportunidades, a la altura del tórax y en el cuello. Me permito presentar un saludo de condolencias a la familia de nuestro héroe, el señor intendente Edwin Guillermo Blanco Báez, a sus padres, a don Guillermo Blanco, a su madre Lucía Báez, a su hermana Sandra Patricia y a su compañera Joana. El señor intendente Blanco Báez laboró en la institución por más de 16 años, 8 de ellos en la Dirección de Carabineros. El intendente Edwin Guillermo Blanco Báez, oriundo del municipio de Huicán de la Sierra, Boyacá, era soltero y tenía 34 años de edad. Alias Otoniel nació hace 50 años en el municipio de Necoclí, el 15 de septiembre de 1971. Cuando comenzó su vida en los grupos ilegales, era conocido como alias Mauricio. Es identificado como uno de los mayores narcotraficantes del país. En Necoclí, en el Urabá antioqueño, en el año de 1987, inició su accionar delictivo como integrante del desaparecido Ejército Popular de Liberación EPL. En el año de 1991 pasó a integrar las Autodefensas Unidas de Colombia. Otoniel se desmovilizó en el 2005 y en 2007, junto a su hermano alias Giovanni, neutralizado, y alias Don Mario, extraditado, iniciaron la reorganización del grupo armado organizado Clan del Golfo. Una vez que don Mario es capturado en el año 2009, los hermanos Úsuga toman el control de esta organización delincuencial. De modo que lograron el control de Urabá y de ahí se fueron expandiendo hacia lo que es el norte de Antioquia, el noreste de Antioquia, hacia lo que es el sur de Bolívar y lograron constituir una organización muy fuerte. El 1 de enero de 2012 en Acandí, Chocó, Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, hermano de Otoniel y líder del clan, terminó muerto en la puesta en marcha de la operación Agamenón. Este hecho condujo a que su hermano Dairo Antonio, conocido como Otoniel, asumiera desde entonces el liderazgo absoluto del grupo ilegal armado. Si bien es cierto, es el cabecilla máximo de esa estructura delincuencial, también es cierto que dentro de la misma organización delincuencial hay disidencias y él no tiene el control ni tiene el mando de todas las estructuras delincuenciales que tiene en este momento el Clan del Golfo. Otoniel era el cabecilla principal del grupo armado organizado Clan del Golfo, conformado por 3.800 integrantes, con presencia en 128 municipios de 12 departamentos del país. Las finanzas de este grupo armado, auspiciado por Otoniel, está ligada al tráfico de cocaína hacia Europa y Centroamérica. Alias Otoniel tiene en su prontuario 128 órdenes de captura, 7 sentencias condenatorias, 2 circulares de la Interpol, además de una solicitud de extradición. Por delitos como narcotráfico, extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, conformación de grupos armados, concierto para delinquir, delitos de lesa humanidad, entre otros, tendrá que responder alias Otoniel. 33 allanamientos, 5 fiscales que estuvieron en los grupos investigativos, visitas personales desde el despacho del fiscal general de la Nación a Agamenón. Tenemos además una articulación con nuestra Policía Nacional, con el Ejército. Otoniel tiene vigentes 7 sentencias condenatorias y 8 medidas de aseguramiento. Labores de inteligencia señalan que es responsable de direccionar alianzas delictivas con estructuras del crimen organizado residual y con algunos integrantes del ELN para actividades de narcotráfico. Ya están, digamos, al frente de cada una de las situaciones pendientes al mismo tiempo que tiene ante la justicia colombiana este delincuente y por supuesto nos congratulamos de ser parte de esta articulación efectiva, eficaz
y muy poderosa que tiene la institucionalidad colombiana. También existen en su contra 2 circulares rojas y una azul de la Interpol y solicitud de extradición emitida por una corte de los Estados Unidos. Esta captura de alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, era el punto de llegada de la Operación Agamenón, diseñada para combatir a este grupo ilegal. Para llegar hasta él, las autoridades tuvieron que hacer más de 1.400 operativos que fueron diezmando la capacidad de movimiento del jefe de esta organización criminal. El 1 de enero de 2012 comenzó la criminal historia pública de alias Otoniel, luego de que las autoridades dieran de baja a su hermano Juan de Dios Úsuga David, quien era hasta el momento el jefe de la organización. Antes de su detención, las autoridades realizaron más de 1.400 operativos, capturaron a más de 4.000 personas y dieron de baja a 154 más, señaladas de estar vinculadas con el grupo criminal. Entre las bajas de confianza de Otoniel están los alias de Gavilán, El Indio, Inglaterra, Mordisco y Marihuano. A estas neutralizaciones se le suman las capturas de los alias Messi, D-Max y Rock and Roll, detenciones y bajas que según las autoridades fueron dejando solo al cabecilla. Como este grupo siempre ha sido considerado como un clan familiar, su círculo parental también fue perseguido por las autoridades, que capturaron a su hermana Nini Johanna y a su hermano Eusebio, a su esposa Blanca Madrid, a un primo capturado en Centroamérica acusado de manejar la red de narcotráfico, a su sobrino Arley y a unos 10 familiares más. Con parte de la familia fuera de la acción, más las capturas y neutralizaciones de sus hombres de confianza, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, finalmente cayó en manos de las autoridades este 23 de octubre de 2021. Seguimos con este tema porque analistas del conflicto que han estudiado la trayectoria del Clan del Golfo señalan que con anterioridad a que Otoniel estuviera en poder de las autoridades, hay líneas de mando que ocuparían la jefatura de esta organización delincuencial. Para Fernando Quijano, analista del conflicto, la línea de sucesión de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, está determinada con anterioridad a la captura. En la línea de mando para nosotros estaría Chiquito Malo, que es considerado el hombre más poderoso hoy de las AGC. Si este no recibiera el mando, lo podría asumir Siopas. Está Gonzalito, hay muchos jefes todavía, jefes que están al norte de Antioquia, están en el Bajo Cauca, están en la frontera de Cúcuta, están en el Valle del Cauca. Para las autoridades, el Clan del Golfo es regido por un grupo familiar, pero para el director de Corpades, esta es una organización descendiente de las Autodefensas Unidas de Colombia, convertida en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. No es que lo maneje la familia Úsuga. O sea, son poderosos jefes de muchas partes, antiguos miembros de la guerrilla, miembros de otros grupos paramilitares, pero estamos hablando de Autodefensas Gaitanistas de Colombia como una estructura paramilitar y mafiosa que opera en Colombia. Chiquito Malo ya venía desempeñándose como segundo al mando de la organización criminal tras la muerte en febrero de este año de alias Marihuano, quien cayó en una operación de la policía. Alias Otoniel estuvo 12 años huyendo de la justicia y fue necesario crear un grupo especial para perseguirlo. La operación llamada Agamenón dio su fruto más esperado este fin de semana con la captura del máximo cabecilla del Clan del Golfo. La persecución contra alias Otoniel comenzó en 2009 luego de la captura de alias Don Mario, cuando el llamado Clan del Golfo era conocido como los urabeños. Esta captura significó el ascenso de los Úsuga David al comando de la organización que el Estado colombiano decidió perseguir de manera directa en febrero de 2015, creando la Operación Agamenón. 1.200 hombres de operaciones especiales al mando de 4 generales se tomaron la región de Urabá para derrotarlo en 70 días, pero fracasaron. 2 años sin resultados obligaron a cambiar la estrategia y en junio de 2017 inició una nueva etapa con Agamenón 2, en la que unieron esfuerzos el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, más la cooperación internacional de Estados Unidos, Europa y Centroamérica.
Más de 1.400 operativos, cerca de 4.000 capturas y 154 bajas son las cifras de Agamenón 2, que empezó el conteo regresivo para la captura de alias Otoniel el viernes 22 de octubre de 2021, con el comienzo de Osiris, el operativo con el que las autoridades pusieron fin a 12 años de persecución contra Dairo Antonio Úsuga David, quien fue hasta ahora el máximo jefe del Clan del Golfo. Los recursos que obtiene el Clan del Golfo por su accionar ilegal le permiten tener un músculo financiero que se refleja en poderío militar y en una influencia significativa en todos los territorios donde tienen presencia. Son varias las fuentes de financiación del Clan del Golfo. Según los analistas, no ubica todos los huevos en una misma canasta y por ello se dedica a narcotráfico, contrabando, minería ilegal y extorsión, entre otros. Su relación con las autoridades, yo creo que va más allá de esa simple relación del soborno. Por ejemplo, recordemos que a principios de este año en el aeropuerto de Montería fueron incautados una importante cantidad de materiales, de uniformes y armas de uso privativo de las fuerzas militares y de policía. Los expertos señalan que desde que haya demanda principalmente en los mercados externos, el narcotráfico será una de las principales fuentes de ingresos de esta organización. Se ha asociado, por ejemplo, también a la economía ilegal de la frontera, a la economía del contrabando de gasolina, del tráfico de migrantes. Según los analistas, unas 1.600 toneladas de cocaína salen anualmente de Colombia. Esta captura de alias Otoniel tiene impacto sobre el territorio, principalmente en aquellas zonas de mayor injerencia. Por eso, investigadores del crimen organizado creen que las autoridades en regiones como Urabá y el Bajo Cauca deben estar alertas frente a posibles retaliaciones. La alerta ante posibles atentados a la fuerza pública se concentra principalmente en las regiones donde el Clan del Golfo ha tenido mayor presencia. Particularmente en Antioquia, en Córdoba, en Bolívar y particularmente en la zona de Urabá y el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. La presencia del Clan del Golfo en grandes ciudades ha sido por intermedio de otras estructuras que les son útiles a sus intereses criminales. Siempre se habló de una influencia indirecta en una ciudad como Medellín, definitivamente no ha sido una presencia directa en la ciudad de Bogotá, pero había ciudades intermedias muy importantes que eran fuertemente influenciadas, como las ciudades de Urabá, como Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño, como Montería en otros departamentos. Las principales confrontaciones se pueden dar por el dominio de rentas criminales, principalmente en las zonas de cultivos ilícitos y lugares de salida de la cocaína, donde el Clan del Golfo cobra dinero a manera de peaje. Más preocupante creo yo que va a ser cómo evolucione en las zonas rurales, por ejemplo, el enfrentamiento con el ELN que tienen en Urabá, el Urabá chocuano, si va a haber alguna arremetida al ELN o qué va a pasar con Bajo Cauca. Los expertos coinciden en que las instituciones oficiales deben copar los territorios que deja alias Otoniel y llevar toda la infraestructura estatal.